entre ellas. Por supuesto, nosotras con nuestras invitadas súper interesantes y los chicos de Recreo Social, ¿eh? Claro, Qué éxito programa a los nuevo, chicos. Muchísimos éxitos. En este momento queremos darle la bienvenida a Odil Villavizar, quien es la presidenta de la Fundación Manos Unidas por el Autismo. Con ella conversaremos sobre un evento que se estará celebrando este próximo 25 de noviembre. Bienvenida. Sí, muy buenos días. Gracias de verdad por la invitación, de verdad que sí. Para nosotros siempre es un placer tenerte aquí y tratar estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Vamos a conocer primero, antes de hablar del trabajo que ha estado realizando durante todo este tiempo la Fundación, vamos a hablar un poquito del autismo. ¿Qué es? Para las personas que se vayan identificando con esta condición y sepan de qué trata. Sí. Bueno, lo voy a explicar lo más simple posible para que el público, ¿verdad?, entienda el concepto. El autismo es una condición neurológica que afecta el desarrollo de la persona que lo tiene. Comúnmente el desarrollo, por ejemplo, a un niño en la parte cognitiva, que no pueda, por ejemplo, hablar adecuadamente, que tenga comportamientos errados, conductas inapropiadas. Se enfoca más en el ser, no en físico. Porque muchas veces la gente ve al niño con autismo y piensa que el niño es malcriado, que es desobediente, que es un niño molestoso, y no es así. Es un niño que tiene una condición que muchas veces se afecta tanto lo que es la parte sensorial como la parte conductual. Se afecta específicamente tres áreas dentro del desarrollo, que es el área social, la parte de la conducta y lo que es la parte de la comunicación. ¿Cuándo empieza a manifestarse una madre que tenga un niño o una niña que esté presentando esta condición? ¿En qué momento puede ella empezar a identificar que está sucediendo algo con su hijo? Sí, comúnmente el autismo se puede identificar como alrededor de los 18 meses, que es cuando el niño empieza a hablar, que empieza a comunicarse, que empieza a relacionarse, que ya empieza la parte de ya entrarlo a un preescolar. Entonces ahí empiezan como a tener unos cambios o algunas áreas de desarrollo se detienen y no continúan. Entonces ahí es que uno empieza a pensar como hay algo aquí que no está bien, algo está, o sea, está diferente, claro. Hay alguna situación aquí que no es tan correcta. Entonces, por eso yo le digo a los padres que no se enfoquen de que, no, que el papá habló tarde, por eso el muchacho tiene 3 años y el niño no habla, que los varones son más pesados para hablar, que era que el abuelo habló tarde o que era así, que el abuelo no compartía con nadie. No. Si usted al año y medio, 2 años, usted ve que tiene un niño que tiene muy pocas palabras o se comunica por quejidos, por murmuraciones, ese tipo de cosas. O cosas señalando, que es un niño que muchas veces no puede comunicarse de manera normal, sino que lo hace por quejidos o por algunas palabras que no se identifican. Entonces hay que ponerle ojo a eso, porque mientras más temprano se identifica la condición en el niño, más oportuno es el tratamiento y más avance tú puedes ver a lo largo de su vida. Claro. Por ejemplo, luego de que se identifica esa condición, ¿qué deben hacer los padres? Sí, lo primero que quien lo diagnostica debe de ser un profesional del área, específicamente el neurólogo. El neurólogo es que te va a decir a ti qué tiene el niño y qué debes hacer. Entonces él es que te indica si tienes que llevar a psiquiatra, psicólogo, terapia de lenguaje. O sea, el neurólogo es el que te va a indicar, ¿verdad? El que te va a prescribir los estudios neurológicos para entonces tú descartar cualquier situación en el cerebro, cualquier situación a nivel corporal dentro. Y después entonces él distribuye, ¿verdad?, todas las terapias que ese niño necesita. Muchas familias se van directamente al psicólogo. Yo recomiendo que lo hagan directamente con el neurólogo, que es el que para estudia, descartar. Claro, para descartar cualquier situación y que le hagan los estudios pertinentes, a los estudios que son primordiales para entonces tener como un punto de partida en ese sentido. Es bueno proporcionarle estas informaciones a los televidentes, al pueblo en general, ya que sobre todo cuando son padres primerizos, siempre tienen esa presión familiar, la presión social de que el niño tiene actividades rutinarias, el niño se comporta de una manera totalmente distinta a como era mi hijo. Entonces tú dices, todos los niños son diferentes y no quieres aceptar porque haya una posible condición con tu hijo. Sin embargo, en muchas ocasiones tampoco tienen las informaciones de qué hacer en ese caso. Sí, por ejemplo, a nosotros nos llegan niños ya de una edad un poquito ya grandecito, de 4 y de 5 años, que han perdido tiempo las familias y entonces cuando llega, no es que no se puede intervenir, se puede hacer, pero no es lo mismo tú intervenir un niño de 2 años a un niño de 5, de 6 años, inclusive a adultos ya grandes de 15 años que todavía la familia dice que el joven tiene algo y no sabía que era la condición.
Entonces, siempre yo le digo a las familias que no, que si hay algo en el corazón de la madre que te dice algo no está bien, que le haga caso. Claro que sí. Y que busque las respuestas. A veces la madre, que es la que está normalmente más tiempo con los niños y que puede notar estos cambios, acepta que hay algo que no está bien y el padre se niega. Por tu cara puedo ver, por tu expresión, que se te han presentado varios casos así. Sí, comúnmente nosotras las mamás, ¿verdad? Somos las que estamos más pendientes de esos cambios o de esa ausencia de ciertas áreas en el desarrollo que deben de ser las normales. Los varones a veces se nos ponen un poquito como de negación. No es fácil, tú sabes, aceptar que tú tienes un hijo con una condición especial. Es un duelo que lleva a la familia muchas veces a una situación fuerte de vida de pareja y de vida familiar. Pero los padres comúnmente cuando lo aceptan, ¿verdad? Que ya reciben el diagnóstico, se portan muy bien, o sea, son muy responsables. Hay otros que no, que luego hacen que salen un poquito corriendo de la situación, Sí. pero comúnmente la que lleva la mayor parte de la responsabilidad y la que lleva la mayor parte De la carga. de la carga somos nosotras. ¿De qué manera puede una mujer que se vea en esta situación, que su pareja se niega a aceptar que existe esta condición en uno de sus hijos, trabajar esa parte? Porque en esa pérdida de tiempo muchas veces lo que conlleva es estas crisis en las que se sumen las parejas. Sí. Comúnmente la parte familiar, o sea, el entorno familiar, las suegras, la mamá de la, ¿verdad? de la señora, los hermanos, o sea, el entorno familiar ayuda bastante a que esa persona, ¿verdad? Pues pueda como involucrarse en el proceso de trabajo que se va a hacer con el niño. Pero lo que yo recomiendo es que primero pongan eso en manos del Señor, porque Claro. ese es el mejor doctor, el mejor psicólogo, el mejor neurólogo que existe. Él tomará control de esa situación y después entonces visitar también lo que es terapia familiar. Eso iba a mencionar. Sí, terapia familiar a través de ciertas, ¿verdad? Ciertos manejos ya a nivel terapéutico, pues la familia y especialmente los varones pueden formar parte del proceso de rehabilitación de su hijo. Pero sobre todo yo pienso que también cuando las personas empiezan a conocer acerca de la condición, entonces también se abren más, porque ya saben lo que está pasando. Hasta Claro. que tú no conoces algo, tú no lo puedes amar o no lo puedes entender. Y te genera temor. Sí, genera mucho temor, te genera inseguridad, frustración, ¿Pueden? dolores. Sí, sobre es todo difícil. frustración. La terapia familiar es tan imprescindible en estos casos porque si el esposo o la mujer han tenido ya hijos con otras parejas, pueden pensar, bueno, eso viene de tu familia. Exacto, Porque yo se le tengo iba a otros hijos y preguntar. ninguno tuvo esa condición de autismo o de cualquier otra condición existente. Entonces la terapia familiar sirve para reconocer que sí, que hay un problema en la casa, que hay que enfrentarlo, que debemos de ir a terapia, que debemos de enfrentar el problema y hacernos todos partícipes del mismo. Y nosotros tenemos allá en la fundación un programa que se llama Grupos de Apoyo para las Familias. Entonces nosotros nos reunimos una vez al mes. Yo siempre digo a las madres, traigan a sus parejas para acá, porque a veces nos reunimos todos, 10 personas, hablamos del tema mío, tú hablas del tuyo, y cuando tú empiezas a hablar y a abrirte y a contar cosas que quizás tú pensabas, el otro piensa que es la única persona que le pasa en el mundo. Entonces también eso hace que las personas, los padres se pongan más sensibles y que entiendan más a su hijo. Porque de verdad que el tema del autismo es un tema muy complejo. Muchas veces para nosotras las familias se nos hace un poquito cuesta arriba poder entender a nuestros hijos cuando tienen algún tipo de crisis o cuando tienen algún tipo de problemas y que no se pueden comunicar. El mayor reto y el mayor desafío que tiene un niño con autismo es el lenguaje. Cuando tú no te puedes comunicar, tú te quieres casi morir porque no puedes hablar, no puedes decir cuando te duele algo, cuando tienes sueño, cuando tienes hambre, cuando tú no quieres ir a algún sitio y te obligan. Entonces ese niño no se puede comunicar. Y muchas veces toda la situación se enfrasca en la falta de comunicación, que es el mayor problema que tienen las personas con la condición. Así es. Y esto de la hiperactividad, que es una de las características de los niños con autismo, ¿hay algún tratamiento para mejorar esto? Sabemos que eso es una de las partes más difíciles que tienen que lidiar los padres, sobre todo cuando están en lugares públicos, donde las personas no entienden que el niño probablemente tenga una condición y les molesta cómo se comportan en determinadas circunstancias. Sí, muchas veces... yo que pasé 2 veces porque tengo 2 hijos, ¿verdad?, que tienen la condición y cuando mi hijo mayor que tiene 17 años ahora, cuando tenía 3, hace 14 años,
aquí se conocía muy poco del autismo. Él llegó un momento en que, por ejemplo, le molestaba la ropa, la textura de la ropa, tela, ajá. y él, por ejemplo, si íbamos a una actividad o algo, él se desnudaba, se quitaba la ropa y entonces salía desnudo, pequeño, tú sabes. Entonces, cuando eso yo no sabía que él tenía autismo, pero nosotros lo diagnosticamos ya, él tenía 3 años y medio. Y para mí era a veces un tema un poquito cuesta arriba, un poquito embarazoso, cuando él hacía eso porque la gente no entendía. Después descubrimos que él tenía mucha sensibilidad en la piel con lo que eran las texturas. Entonces empezamos a cambiarle, a comprar ropa de algodón, ropa sin ningún tipo de figuras aquí delante, o sea, nada que fuera cosido, ni con ninguna textura. Y le teníamos que quitar todas las etiquetas, los suéteres, o sea. Pero para nosotros poder entender eso, tuvimos que durar un tiempo trabajando, o sea, investigando qué era lo que sucedía. Detrás de una conducta viene una causa. Yo siempre digo a los padres, Claro. chequen a ver qué está pasando. Porque si él tiene una reacción así de una conducta inapropiada, es algo, puede ser que le esté molestando algo, que le duela algo. Por ejemplo, con los sonidos, ellos son muy sensibles auditivamente, los colores, esas luces, a un niño con autismo le molestan la vista. O sea, tienen que chequear siempre a los padres. Le digo, tienen que chequear hasta los colores de la habitación, la sábana con que se arropan, la comida, las texturas de la comida que le dan. O sea, tienen que chequear, porque detrás de esas conductas hay una posible causa. Yo no soy partidaria de suministrar medicamentos sin ningún tipo de investigación primero. Yo le digo a los padres, siempre investiguen qué está pasando dentro de ese organismo, si hay alguna deficiencia de alguna vitamina, si hay alguna deficiencia de algún mineral, si falta algo, si pasa algo, para que entonces ustedes puedan medicarlo, y siempre con prescripción de un neurólogo. Y recordar que esas acciones que ellos tienen son precisamente su forma de comunicarse por el problema del lenguaje que ya usted mencionó antes. Vamos, antes de finalizar, a hablar del evento que ustedes tienen próximamente. Sí, tenemos un evento que es una tarde de té, es el 25 de noviembre, del Día de la No Violencia contra la Mujer. Nosotros le dimos la vuelta a la torta y pusimos, lo vamos a hacer en honor a las madres que dan amor a sus hijos. Entonces vamos a tener un evento lindísimo en el Club Los Prados. Vamos a tener 2 invitados especiales que van a hablar sobre el rol de la madre versus mujer, y también de qué tan importante el rol de la mujer de la parte del Señor. Vamos a tener también presentaciones musicales, rifas. Toda esta actividad la vamos a estar haciendo para recaudar recursos para nuestras fiestas de Navidad, que son 3 fiestas. Ay, qué porque bien. tenemos chicos pequeños y tenemos adultos que quieren su fiesta en otras áreas. Entonces vamos a hacer 3 actividades para nuestros ¿Y está pacientes. abierto a todo público? Claro que sí. Pueden comunicarse al 809-595-3163, preguntar por la tarde de té, y allá tendremos sus boletas en la fundación para que puedan asistir a nuestro evento. Excelente. Bueno, Odil, muchísimas gracias. Siempre para nosotros es un placer recibirte, porque traes informaciones importantes que los padres deben conocer. Así mismo, gracias. Bueno, nosotras les invitamos a que ustedes se queden ahí, porque vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.